¿Qué tal? El día de hoy vamos a ver el tema de acidemia metilmalónica resistente a la vitamina B12. Mi nombre es Juan Pablo Sánchez Cabrera y soy alumno de quinto semestre de la carrera de Medicina en Facisalud Valle de Las Palmas. Y vamos a comenzar. Muy bien, hablemos de las acidemias orgánicas. En 1987, Oberholzer, Stock y sus colaboradores vieron que un grupo de recién nacidos tenían una serie de signos y síntomas muy comunes. Estos incluían elevaciones de ácidos en sangre y en orina y había síntomas como vómito, letargo, ah, y otros síntomas neurológicos. Fue ahí donde se estableció que existían las acidemias orgánicas, tal como la acidemia metilmalónica. Estas enfermedades son muy poco frecuentes y son alteraciones genéticas de carácter autosómico recesivo. Es decir, se necesita que cada uno de los padres del niño tenga el gen afectado para que posteriormente se pueda desarrollar la enfermedad. Esta enfermedad va a ser de un diagnóstico muy difícil y va a tener mal pronóstico en ciertas variantes, tal como la que es resistente a la vitamina B12. Por tanto, es muy importante hacer el diagnóstico oportuno y reconocer los signos y síntomas que nos pueden alertar y nos pueden hacer sospechar de esta enfermedad. Lo que vamos a ver a continuación acerca de esta enfermedad van a ser 4 puntos. Primero vamos a ver la etiología y fisiopatología, posteriormente las manifestaciones clínicas, el diagnóstico y al final el tratamiento, donde vamos a centrarnos un poco más en lo que es el tratamiento nutricional, que aquí es donde radica el principal aporte que debemos de hacer nosotros, porque el tratamiento nutricional es imprescindible para controlar esta enfermedad. La acidosis metilmalónica resistente a vitamina B12 es causada por una mutación en el gen en las enzimas metilmalonil coenzima A mutasa. Este es el gen MUT que se encuentra en el cromosoma 6, en el brazo corto en la porción número 21, y metilmalonil coenzima A epimerasa, que es MCEE. Puede haber mutación total, que se identifica como MUT0, o parcial, como MUT-ION. La prevalencia de las diversas formas de acidosis metilmalónica ha sido estimada entre 1 de cada 48.000 neonatos y 1 de cada 61.000 para Norteamérica, y va a ser de 1 de cada 26.000 recién nacidos en China. Como podemos observar en esta siguiente imagen, aquí se observa lo que es un diagrama donde explica lo que es el proceso que se lleva a cabo con lo que es esta enzima, la propionilcoenzima A carboxilasa, que vamos a tener que aquí tenemos el propionilcoenzima A y posteriormente por acción de esta enzima propionilcoenzima A carboxilasa, o que es como cofactor biotina, vamos a tener la transformación de metilmalonilcoenzima A succinilcoenzima A, y también vamos a tener la acción de la metilmalonilcoenzima A mutasa, que esta enzima va a requerir como cofactor la vitamina B12. Entonces, en ciertos tipos de la enfermedad se va a ver alteración en lo que es este cofactor, la vitamina B12. Ese tipo de variación de la enfermedad va a ser la que va a ser sensible al tratamiento con vitamina B12, por lo cual si se agrega vitamina B12 exógena va a poder continuar el proceso y se va a poder seguir a eliminar lo que es el ácido metilmalónico. Pero en este caso, en la que es resistente a la vitamina B12, el agregar a vitamina B12 no va a traer un cambio consigo, sino que va a haber una inhibición en lo que es en este proceso, y pues se va a acumular lo que es el ácido metilmalónico. Entonces va a haber una acumulación muy elevada y los niveles en orina y en sangre van a ser demasiado altos. Como consecuencia a todo esto que se acaba de mencionar anteriormente, a una deficiencia en esta enzima, las ya mencionadas, por acción genética, vamos a tener que se va a producir los siguientes eventos fisiopatológicos. Va a haber defectos en el catabolismo de la metionina, la treonina, la valina y la leucina, ocasionando un defecto en su metabolización, y por tanto va a hacer que se acumule el ácido metilmalónico y secundariamente el amonio y el lactato.
Pero aquí tenemos en estos cuadritos lo que pasa primeramente. Vemos que va a haber un aumento del ácido metilmalónico, propiónico, puede haber también aumento de la pilocarnitina, ácido 3-hidroxipropiónico, entre otros ácidos. Posteriormente, como ya mencioné, va a haber aumento de las concentraciones de amonio y lactato, y esto a su vez va a traer el deterioro sistémico y aparición de signos y síntomas, que va a traer consigo el síndrome. Y las principales alteraciones van a ser neurológicas, va a haber hepatopatías, nefropatías, cardiopatías, etcétera. Y dependiendo del estado y de los niveles de ácido metilvalónico y de otros compuestos, como lo que es el amonio, que es sumamente tóxico, va a ser la progresión de la enfermedad y va a ser la presentación clínica. Conocido todo esto, vamos a ver cuáles son las manifestaciones clínicas de la enfermedad. Tenemos que se pueden presentar de dos formas: una presentación aguda, que es principalmente en neonatos y lactantes, y una presentación crónica. En la presentación aguda tenemos que va a haber alteraciones del sistema nervioso, sistema gastrointestinal, alteraciones hematológicas, cardíacas, etc. Principalmente vamos a tener encefalopatías agudas, convulsiones, síncopes, vómitos, dificultad para alimentarse, y puede haber infecciones que se exacerben y van a producir sepsis neonatal o cambios bruscos de la temperatura. Estos cambios son importantes, pero los principales van a ser los de tipo alimentario, porque va a haber vómitos y la dificultad para alimentarse va a ser mayor, a pesar de que el lactante o el recién nacido no se ha expuesto a una dieta proteica, lo cual nos va a hacer sospechar de algún tipo de trastorno que tenga que ver con una alteración genética o un nivel más molecular. Tenemos que también la crónica va a ser progresiva o va a ser lentamente progresiva y va a tener síntomas similares, pero con algunos diferentes, como la hipotonía, el retraso en el desarrollo, las convulsiones de igual manera, psicosis, alucinaciones. Y vemos que las alteraciones del sistema gastrointestinal, los vómitos son recurrentes y ya hay cetoacidosis. Hay anorexia, puede haber pancreatitis, estreñimiento o fallo de Medro, que esto es una alteración en lo que es en el crecimiento normal. Esto es importante reconocerlo porque dependiendo de la presentación, vamos a ver si nos puede orientar más bien a qué tipo de acidosis metilmalónica estamos presenciando. Entonces, estos son los síntomas y signos que se presentan. Estos son mayoritariamente, la presentación aguda es mayoritariamente en recién nacidos y en lactantes, y la presentación crónica se presenta ya en niños mayores a un año. Entonces, esto es importante reconocerlo y esto va a ser cómo se va a presentar la enfermedad. El diagnóstico, vamos a recordar que es una enfermedad sumamente rara, por lo cual va a ser muy difícil su diagnóstico. Pero hay una serie de condiciones y alguna serie de signos que nos pueden hacer sospechar de que nuestro paciente tenga esta condición. Vamos a sospechar de esta enfermedad en todo recién nacido previamente sano que puede presentar deterioro súbito, esto por pobre alimentación, vómito y somnolencia. Si vemos estas alteraciones en un recién nacido que previamente estaba sano, vamos a poder intuir que posiblemente hay una alteración metabólica y debemos de hacer un análisis más exhaustivo para poder determinar la causa de esos síntomas. Y de igual manera podemos sospechar en todo lactante que presente lo siguiente: cuadro recurrente de deterioro del estado de alerta, vómitos, letargia, entre otros. Bueno, habiendo identificado estos posibles casos, ¿qué estudios debemos de realizar? Primeramente tenemos que hacer estudios preliminares donde vamos a hacer biometría hemática, gasometría, electrolitos séricos, glucosa, etcétera, una química sanguínea que tenga los suficientes parámetros para poder identificar si hay alteraciones ah, en cuanto a los metabolitos que nos puedan orientar hacia una enfermedad en concreto. Habiendo hecho esto, los estudios preliminares, vamos a encontrar que va a haber alteraciones, por ejemplo, en el amoníaco, los niveles de amonio, y
posiblemente en alteraciones en los niveles de ácido láctico. Cuando vemos que hay alteraciones como estas, vamos a tener que hacer otros estudios donde vamos a medir concentraciones plasmáticas, ahora sí, de amonio, y vamos a medir los niveles de ácidos orgánicos en orina. Estos van a ser el ácido metilmalónico y el ácido propiónico. La medición de estos ácidos va a poder ayudarnos a determinar si realmente existe una alteración metabólica que involucre el metabolismo de estos dos compuestos que ya se mencionaron. Vamos a posteriormente realizar una prueba con vitamina B12. Para esto vamos a administrar cianocobalamina para ver si el paciente mejora o sus síntomas se mantienen igual. Esto con la finalidad de ver si esta acidosis metilmalónica es resistente o no al tratamiento con vitamina B12. Para el diagnóstico definitivo, habiendo hecho todas las pruebas anteriores, ahora sí vamos a hacer pruebas moleculares y pruebas genéticas para determinar el tipo exacto de la enfermedad. Es importante destacar que como diagnóstico diferencial vamos a encontrar otras patologías productoras de aciduria orgánica, tal vez como la aciduria mevalónica, acidemia glutérica tipo 2, trastornos de oxidación de ácidos grasos, deficiencia de biotinidasa y enfermedades mitocondriales. Habiendo diagnosticado la enfermedad, vámonos a lo que es el tratamiento. Para esto vamos a establecer un plan terapéutico sistemático. Primeramente hay que eliminar todas las fuentes de proteína temporalmente. Vamos a dar también calorías no proteicas vía intravenosa, porque como hemos visto, hay una alteración en el metabolismo de ciertos aminoácidos y proteínas que causa que se acumulen metabolitos que pueden ser nocivos. Entonces vamos a tratar de dar calorías no proteicas y vamos a compensar esta falta de energía con otro tipo de macronutrientes, ya sea carbohidratos o lípidos. Vamos a cuidar los niveles de electrolitos, vamos a tener los líquidos a niveles normales y vamos a evitar de suspender las calorías en segunda fase por cualquier motivo. Continuando, también vamos a estar monitorizando los niveles de glucemia en el paciente y si vemos que hay una alza que puede ser nociva, vamos a tener que asociar insulina para controlar los niveles de la glucemia y así evitar una hiperglucemia. Vamos a monitorizar también signos vitales y es necesario poder entender que el amonio en su ciclo metabólico es excretado por lo que es vía renal y por la orina. Entonces vamos a tener que vernos en la necesidad de forzar diuresis si es necesario para poder así ayudar a la eliminación de estos metabolitos tóxicos y evitar daños. Podemos administrar también bicarbonato de sodio en pacientes graves, pero hay que cuidar el balance electrolítico también. El uso de benzoato de sodio en pacientes con hiperamonemia tiene que estar regulado. Sí se puede usar, pero tenemos que tener cuidado con el edema cerebral porque puede haber una hiponatremia dilucional por la corrección electrolítica. Y de suma importancia, hay que ver las consideraciones nutricionales para el paciente. Vamos a tener que establecer una dieta que sean 5 o 6 tomas y si de preferencia se pueden agregar colaciones va a ser mejor. Vamos a tener que usar productos bajos en proteínas y estas proteínas tienen que ser de alta calidad. Vamos a tener que evitar el uso de uh, leguminosas o frutos secos, por lo que pueden alterar un poco lo que es el balance nutricional. Hay que repartir el contenido de valina en ingestión de alimentos de todo el día y hay que tener un aporte adecuado de aminoácidos, porque el paciente en el estado que se encuentra, como neonato o lactante, necesita los aminoácidos para el correcto crecimiento. Entonces hay que ver que se supla correctamente estas necesidades de aminoácidos. Vamos a tener que añadir suplementos energéticos si hay deficiencia de estos. Si vemos que hay falta de componentes, podemos utilizar suplementos. Y hay que controlar estrictamente la marca y el tipo de cereales, debido a que muchos de estos no nos dicen exactamente las concentraciones de aminoácidos precursores como la valina, que ya se mencionó. Entonces hay que ver cuáles de ellos sí nos pueden indicar qué concentración tiene para no sobrepasarnos en el límite. Y no hay que incluir alimentos cuyo porcentaje de valina se desconozca, pues esto va relacionado con lo anterior.
El tratamiento en largo plazo va a tener que ser estrictamente regulado y va a ser de por vida. Se tiene que cuidar el aporte de proteínas y se tiene que establecer un régimen donde las necesidades energéticas se cubran de manera adecuada. Y pues esto es lo importante. Les dejo las referencias bibliográficas y pues esto es todo por mi parte.